Bendiciones, querida familia de las naciones. Les habla una vez más el apóstol y profeta Ronnie Chávez desde Costa Rica en nuestro penúltimo programa Sal en la Llaga. Dios nos pidió que saturáramos este mes de diciembre con diferentes ideas y conceptos para que usted tenga la oportunidad de decidir si va a vivir de una manera leal o desleal, si va a vivir de una manera responsable o irresponsable, o si vamos a tener decisiones en la vida en base a la verdad o en base a la mentira. Y hemos tenido una serie de antónimos y una serie de sinónimos, palabras que son sinónimos unas de otras para que tengas una amplitud de criterios sobre algo, y otras que son contrarias para que puedas ver cómo son antagónicas y así puedas decidir una forma de vivir bendecida por Dios. Yo te he dicho desde el principio, yo y mi casa ya decidimos ser leales, ser serios, ser responsables, ser cristianos, ser proféticos. Hemos decidido seguir, aleluya, las huellas de Jesús y su enseñanza. Y hoy en este penúltimo programa de Sal en la Llaga vamos a tratar un tema interesante. Y ese tema es evangelísticos o antievangelísticos. Y para eso me gustaría comenzar leyéndote una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo número 8, versículo 14 en adelante, que nos presenta al Jesús evangelista. Hemos hablado de Jesús como el profeta, como el Hijo de Dios, como el enviado, como el Salvador, como el Redentor, y pocas veces nos enfocamos en que Jesús por excelencia es el evangelista, el ganador de almas más extraordinario, porque es a través de su sacrificio y a través de la sangre derramada que a lo largo de la historia, estos últimos 2000 años de historia, desde que Él vino, nació, murió y resucitó, han habido millones de seres humanos salvados por su poder, por su sangre bendita, redimidos, aleluya, por Él, y también salvados de la condenación por causa de su nombre. Así que veamos lo que dice la Escritura de Jesús el evangelista. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre de ella la dejó, y se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Queridos amigos y hermanos de las naciones, Jesús se nos presentó en la Biblia como el evangelista más extraordinario de la historia. Él es el ganador de almas más extraordinario, más sorprendente y más maravilloso que pudiésemos encontrar. Él nos presenta definitivamente con toda luz el ministerio del evangelista, que es el proclamador de las buenas nuevas, el proclamador del mensaje del cielo, de las buenas noticias, que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El evangelista que anuncia los días de la justicia de Dios, los días del perdón, los días de la misericordia y los días de la gracia divina por sobre la religión, por sobre la ley y por sobre la condenación. El evangelista es el proclamador de las buenas noticias de salvación, de gracia y sanidad divina a través de Jesucristo. Y por eso debemos ir aquí al libro de los Efesios, donde dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 oficios ministeriales que Jesús entregó para la edificación de los santos, para la maduración de su iglesia, para la perfección de los santos y el entrenamiento de ellos para hacer la obra del ministerio. Y por eso volvemos a los evangelios para notar algunas cosas de las que Jesús hizo como un evangelista. Dejemos por unos minutos a los apóstoles, a los profetas, a los pastores y a los maestros a un ladito y enfoquémonos en el evangelista, porque yo soy totalmente evangelístico. Yo soy decididamente evangelístico y quiero seguir las huellas del evangelista por excelencia. Evangelizar, ganar las almas perdidas y no ser de aquellos que dicen ser cristianos, dicen ser evangélicos, pero no evangelizan a nadie, no se preocupan por la oveja perdida, no se preocupan por los descarriados, no se preocupan por llevarles el mensaje del evangelio a la gente. Desde luego, no creo que seas tú uno de ellos, pero si alguno de los que se despreocupó de los demás, del que recibió perdón y salvación y creyó que era solo para él, que tenga la oportunidad en sal en la llaga de reaccionar y darse cuenta que la salvación que te dieron por gracia es para que lo que de gracia has recibido lo puedas compartir con otros. Y veamos algunas cosas que hizo Jesús. Mateo 19:2 hizo grandes milagros y dice: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. El ministerio de Jesús el evangelista sana a los enfermos. Mateo 20:29 dice: al salir de Jericó le siguió una gran multitud. A un evangelista como Jesús, extraordinario en prodigios y en maravillas, le seguían las multitudes. Mateo 3, 7 y 8 dice: Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Dice: una gran multitud al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. A él le seguían las multitudes por todo lo que hacía. Milagros, maravillas, transformación. El poder de Dios venía sobre la gente y al difundirse estas noticias, las gentes en multitud venían a él. Lucas 9:11 nos dice: pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió a Jesús, recibiéndolos. Dice, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Ser evangelístico significa creer en los milagros de Jesús. Creer que Jesús puede sanar hoy es creer en las maravillas de Jesús y que Él puede hacer prodigios, milagros y maravillas hoy. Creer en Jesús es parte del ser evangelístico, del portador de las buenas noticias, del que cree que Jesús puede hacer maravillas, cualquiera que sea la necesidad, Él puede suplirla. Alabado sea el nombre de Dios. Pero en este verso 11 del capítulo 4 de Efesios, donde Jesús a través de Pablo nos enseña que Él constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación de los santos y la perfección de ellos y de su iglesia para hacer la tarea del ministerio. Él ahí nos entrega como dones hombre, como regalos hombre a los evangelistas, con su mismo espíritu, con su misma vocación, con su mismo llamado, con su mismo anhelo de servir a otros y alcanzarlos por la sangre de Cristo para la salvación. Él nos enseña
el trabajo de los evangelistas, y es parte de lo que nosotros tenemos hoy que creer y proclamar. Y queremos cerrar este año y comenzar el próximo siendo eminentemente evangelísticos, es decir, ganadores de almas, determinados en llevarles el mensaje de la salvación por la gracia de Dios en el nombre de Jesús y a través de su sangre bendita a todos los que querramos. No queremos quedarnos sentados como si con nosotros no fuera el asunto. No queremos quedarnos impávidos como si no fuera con nosotros la cosa. Nosotros hemos sido salvados por gracia, hemos sido perdonados por el amor de Dios, y es nuestro deber volvernos hacia los que no tienen salvación y enseñarles el camino de la fe por Jesucristo. Otra vez hablarles en el bus, otra vez hablarles en el trabajo, otra vez compartirles las buenas nuevas en la universidad, otra vez compartirles las buenas nuevas a través del teléfono, a través de un audio, a través de un video, a través de una videollamada, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Voy a decir algo fuerte. El próximo año 2021 será llamado el año de la evangelización permanente, y nosotros debemos estar en permanente actitud de evangelizar. Tenemos la decisión en estas horas de decidir si seremos evangelísticos el resto de nuestra vida o antievangelísticos, en contra de la evangelización, o en lugar de la evangelización poner cualquier cosa, poner religión, poner pasividad, poner lentitud, o determinarnos a ser ganadores de almas. Vean lo que hacían los primeros creyentes de la iglesia una vez que fueron impactados por el poder de Dios. Esto está en Hechos 8, 4 al 8. La predicación del evangelio en Samaria tiene como título. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, dice, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora tenemos a un hombre llamado Felipe, que era de los primeros diáconos de la iglesia, usado poderosamente para sacudir en el mundo espiritual la ciudad de Samaria. Y eran hechos milagros y prodigios, y eran sanados los enfermos, y los cautivos por espíritus inmundos eran liberados, y los demonios eran echados fuera. Y dice que el gozo llegó a la ciudad, la gente alababa a Dios. Y nos encontramos esa expresión a lo largo y ancho del libro de los Hechos y también en los evangelios, que cuando Jesús llegaba y sanaba a la gente, transformaba al pecador y resucitaba a algún muerto, la gente se maravillaban y alababan a Dios y daban gloria a Dios y decían: maravillas hemos visto hoy. Pero lo que quiero recalcarte es que Felipe ya no es Jesús, ahora es un discípulo de Jesús, es un seguidor de Jesús, es uno de esos evangelistas que el Señor constituyó a la hora de resucitar, y antes de ascender al Padre, dice, Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas para hacer la tarea y para motivarnos a la evangelización. Felipe ya es uno de los herederos de la unción de Jesús como un evangelista evangelístico. Es un provocador de milagros, de salvación y de maravillas de Dios. Y Marcos 16, en el versículo 15 al 20, nos dice acerca de la comisión que el Señor le dio a sus discípulos, pero que ha pasado a nosotros a lo largo de la historia. Es lo mismo, es la comisión evangelística que Dios nos da. Y les dijo en el verso 15 en adelante: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
He ahí la importancia de predicar y de insistir en llevarles el mensaje a los no creyentes, de volvernos eminentemente evangelísticos en este 2021, ganadores de almas, conscientes de los perdidos, que estemos siempre con pasión y con amor y con misericordia por los que no conocen al Señor, porque dice que los que no atiendan el mensaje se perderán. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, dice la Escritura. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Él fue con ellos operando milagros y maravillas para que las gentes creyeran. Pero hay un verso que quiero señalar, el 18, dice, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La obra evangelística tiene que ver con milagros, con maravillas, con sanidades, con la imposición de las manos, y tiene que ver con personas que creen que ese Jesús no solo murió por los pecadores, no solo murió para quitarnos los pecados y para traernos misericordia y redimirnos de la condenación, sino también murió en el mismo sacrificio. Él murió para llevar nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y entonces ser evangelísticos es hablar de la gracia, es hablar del perdón, es hablar de la sangre de Cristo, es hablar del poder de su nombre, pero también es imponer las manos sobre los enfermos, es orar por ellos, es bendecirlos, es sanarlos en el nombre de Jesús. Y yo quiero ser evangelístico. Y dice que el Señor iba con ellos, confirmando la palabra con las señales que se hacían. Esto es definitivamente maravilloso. Yo puedo ser totalmente evangelístico, medio evangelístico o antievangelístico. Qué pena, porque a Dios le daremos cuenta. Máxime si ya hemos abrazado la fe y ya hemos gustado de la salvación nosotros mismos y ya hemos sido perdonados. Entonces Dios nos motiva y nos empuja santamente a predicar la palabra. Pablo decía que por causa de recibir el mensaje de la salvación, él se veía a sí mismo como un deudor. Él era deudor de los pecadores. Y Pablo decía que este evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero él decía, ellos necesitan oír, los pecadores necesitan oír el evangelio. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Si no fueren enviados. Pablo, a través del juego de palabras, nos dice, es necesario mantenernos como iglesia enviando a la gente a evangelizar, a ganar almas, a predicar el evangelio, porque la gente no se salvará si no escucha el mensaje de las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. Bueno, estamos cerrando el año. Qué bueno para hacer votos, para hacer un pacto con Dios, de ser evangelísticos, definitivamente evangelísticos el próximo 2021, y dejar a un lado esa postura y esa actitud antievangelística, como que no me importa la gente que se está perdiendo. Dejar a un lado esa postura y abrazar el ser un hombre, una mujer, una familia evangelizador. Que el Señor nos llene de su paz y de su convicción para hacer del 2021 un año en el cual ganemos muchas almas perdidas para el reino de Dios. Un placer estar con ustedes en Sal en la Llaga. Nos vemos y oímos mañana a la misma hora de hoy, 31 de diciembre, para poner nuestra última semilla de sal en la llaga en su corazón y entrar al 2021 bajo la bendición de Dios. Bendiciones para todos.